Y nada, es un gusto estar con ustedes trabajando siempre. Así que, aunque sea así poquito lo que uno puede llegar a hacer, está buenísimo. Gracias. Bueno, ¿quieren que empecemos? Dale. Bueno, yo voy a hablar sobre las generalidades en linfoma. Es una charla que le hice bien dirigida a los pacientes. A ver, hay una cuestión acá. Bueno, espera que un segundo, tengo un problema técnico. Ahí está. Bueno, ¿qué es un linfoma? Los linfomas son cánceres, son desórdenes clonales que provienen de los linfocitos. Los linfocitos tenemos que son B, T o células natural killer. Los linfocitos son células que nosotros, son las células que nos cuidan a nosotros de las infecciones. Forman parte del sistema linfático, que el sistema linfático está formado por ganglios que se encuentran en toda la extensión del cuerpo. Los linfomas hacen que estos ¿qué sucede cuando se produce un linfoma? Estos linfocitos se vuelven anormales y crecen de una manera descontrolada. Estas células van a viajar a distintas zonas del cuerpo y frecuentemente van a generar que estos ganglios aumenten su tamaño. Existen distintos tipos de linfomas. Algunos van a tener crecimiento lento y otros van a ser de crecimiento mucho más rápido. Por eso decimos que son enfermedades que son heterogéneas. Yo acá coloqué un gráfico de lo que es el sistema linfático para que ustedes puedan darse cuenta de cómo está distribuido los ganglios a nivel de todo el cuerpo. La médula ósea, que es donde van a nacer estos linfocitos, y los ganglios, que nosotros tenemos ganglios, digamos, desde la cabeza a los pies. La glándula del timo forma parte del sistema linfático, y el vaso, que es un órgano que también forma parte de este sistema linfático, que se va a considerar como, si llega a estar afectado en el caso del linfoma, como un ganglio más. Yo acá traté de mostrarles cómo se clasifican los linfomas de una forma sencilla. Tenemos dos grandes grupos de linfomas. Uno es el linfoma no Hodgkin y otro es el linfoma de Hodgkin. Dentro de los linfomas no Hodgkin, dependiendo del tipo de célula que se maligniza, va a ser B o T, y dependiendo digamos, la proliferación celular, la reproducción celular, si va a ser de alto grado o de bajo grado. Y cómo se presenta clínicamente, va a ser indolente, agresivo o muy agresivo. Estos gráficos no es para que se los aprendan de memoria, pero yo lo que traté de hacer es de mostrarles a ustedes de alguna forma cómo madura la célula, el linfocito B, y luego el linfocito T. Entonces ahora vuelvo al B. Cómo maduran las células B o T, y de ese modo, para que entiendan que dentro de la maduración celular, en el momento en el que se produce, digamos, la alteración a nivel celular, es el tipo de linfoma que vamos a adquirir. Entonces, los linfocitos B nacen en la médula ósea y van adquiriendo antígenos y luego pasan al sistema linfático, digamos, periférico, que es donde están los ganglios, ¿sí? Entonces, van produciendo su maduración a lo largo digamos, de todo este trayecto, hasta llegar a tener las células plasmáticas, que van a ser las que nos generan las inmunoglobulinas, o las células B de memoria, que son, digamos, las células que guardan la memoria antigénica.
Entonces, en el momento en el que se produce la alteración, es el tipo de linfoma que vamos a adquirir. Si es a nivel de la médula ósea, vamos a tener los linfomas leucemias linfoblásticos B. Si es a nivel del área interfolicular, vamos a tener el linfoma del manto, por ejemplo. Si es a nivel de los centros germinales, vamos a tener los linfomas foliculares, el linfoma difuso, el linfoma de Hodgkin. Y si es post-centro germinal, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el linfoma de célula de la zona marginal. Lo mismo pasa con la célula T. La célula T, que es el linfocito T de las defensas, ¿no es cierto? Entonces, esta célula también nace en la médula ósea, y puede ir como una célula natural killer directo al sistema linfático periférico, o pasar a través del timo y adquirir antígenos, y ya ser una célula T efectora o una célula T de la memoria. Entonces, dependiendo del nivel donde se altera esta célula, vamos a tener o los leucemias linfoblásticos T, que son los que, digamos, los más inmaduros, o los linfomas leucemias maduros, de células T maduras o de células natural killer. Esto es la última clasificación digamos, que realizó la Organización Mundial de la Salud en el 2016 sobre los linfomas. Es para que vean la cantidad de linfomas que hay. A grosso modo tenemos esta clasificación que yo les explicaba, ¿no es cierto? Los linfomas B y los linfomas T y el linfoma de Hodgkin. Bueno, con respecto a la epidemiología de los linfomas, yo actualicé acá los datos, los últimos datos que encontré sobre estos dos linfomas. En el linfoma no Hodgkin, en el 2019, se reportaron en Estados Unidos 74.200 nuevos casos. En el 2011 se habían reportado 66.360. Llamó la atención el aumento a nivel de los casos de linfoma no Hodgkin, y se están haciendo estudios epidemiológicos para detectar cuáles pueden ser las causas. Se piensa que puede haber una cuestión a nivel laboral, de contactos laboral, por los herbicidas, por las nuevas industrias, que las personas están como expuestas a más tóxicos, pero eso está, digamos, en estudio. Sabemos que el linfoma no Hodgkin es el 4 al 5% de todos los cánceres. Tiene un leve predominio a nivel masculino, aumenta con la edad. Es la sexta causa de muerte por cáncer en hombres y la séptima en mujeres. Y en el 2019 en Estados Unidos fallecieron cerca de 20.000 personas por este linfoma. El linfoma de Hodgkin, en el 2019 en Estados Unidos diagnosticaron 8.500 casos, un poquito menos que en el 2011, que llegaban a casi 9.000, y ese mismo año fallecieron cerca de 1.000 personas por esta enfermedad. Esta enfermedad tiene un pico de incidencia a nivel de los 20 años y otro a nivel de los 60, 70 años, también con un leve predominio masculino, y se logran en el linfoma de Hodgkin aproximadamente entre 80 y 90% de remisiones, quiere decir que se curan estos pacientes. ¿Cuáles pueden ser las causas de los linfomas? Se ha visto que hay mucha relación con enfermedades, con infecciones virales y bacterianas, con inmunodeficiencias, que acá a este nivel tenemos las adquiridas y las hereditarias. Las adquiridas, bueno, una de las más conocidas puede ser la enfermedad del VIH, también se ven muchos linfomas asociados a la inmunodepresión en los pacientes trasplantados, o en las enfermedades autoinmunes. También relacionado a las enfermedades inflamatorias, y como les decía hace un ratito,
relacionado también al contacto con productos químicos como herbicidas, solventes orgánicos, pesticidas, muchas veces relacionados también a radiaciones ultravioletas, y se ha visto que hay alguna tendencia familiar en algunos tipos de linfomas. Bueno, ¿cuáles son los síntomas del linfoma? ¿Cuáles son los síntomas que puede llegar a tener un paciente que lo lleve a la consulta? Las presentaciones clínicas pueden ser variables. Muy probablemente la primera señal que el paciente tenga sea notar aumentado de tamaño un ganglio, que se lo puede llegar a sentir por debajo de la piel, y eso es más fácil detectarlo en el cuello, en la ingle o en las axilas. Los ganglios linfáticos, que probablemente no se pueden detectar, digamos, con un autoexamen, son de las partes más profundas del cuerpo, como en el tórax o en el abdomen, muchas veces pueden llegar a generar síntomas como falta de aire, tos o molestias abdominales, dolores, o como distensión abdominal, sensación de plenitud gástrica rápida, o sea, como que el paciente come y se llena rápidamente, o problemas intestinales para poder evacuar. La presentación clínica más frecuente, o sea, 2/3 de los pacientes se presentan con estas linfadenopatías, o sea, que detecta que el ganglio están aumentados de tamaño. 1/3 de los pacientes va a tener enfermedad extranodal. ¿Qué significa? Que el linfoma afecta a otro órgano y no el ganglio. 40% de los pacientes van a tener síntomas B. Los síntomas B son síntomas que nosotros los relacionamos a la enfermedad, pero que son como inespecíficos, pero cuando nosotros hacemos el diagnóstico nos damos cuenta que son por la enfermedad, que es la fiebre, la pérdida de peso y la sudoración nocturna. Eso es que cuando nosotros hablamos de sudoración nocturna, es el paciente que se transpira de noche, que llega a mojar la ropa y tener que cambiarse. Y dependiendo del tipo de linfoma, el crecimiento va a ser más rápido o más lento. ¿Qué estudios le vamos a realizar al paciente que presenta, que llega a la consulta con un ganglio aumentado de tamaño? Nosotros vamos a hacer un buen interrogatorio, vamos a hablar con él sobre los síntomas que tiene, desde cuándo los tiene, y por supuesto un buen examen físico. Después de eso, seguramente vamos a hacer los que vamos a solicitar la biopsia ganglionar. La biopsia ganglionar, esto es importante que ustedes empiecen a ver la cantidad de profesionales que vamos a trabajar con el paciente con linfoma. Nosotros vamos a trabajar con un cirujano, seguramente que va a ser de confianza nuestra. Dependiendo el sitio de localización de este ganglio, será un cirujano general, un cirujano de cabeza y cuello, un cirujano de tórax, que va a ser el que realice la biopsia de este ganglio, que va a sacar o el ganglio entero o una parte del mismo, y después vamos a trabajar con los anatomopatólogos, que son los que van a analizar esta pieza. Nosotros como hematólogos lo que hacemos es hacer las biopsias de médula ósea, que se hace con una aguja, habitualmente en la cresta ilíaca. Nosotros entramos y sacamos material líquido. La médula ósea es un tejido dentro de los huesos, y sacamos un pedacito de hueso para que también el anatomopatólogo lo analice. Y después puede haber otro tipo de biopsias que nosotros necesitemos o que decidamos realizar. Por ejemplo, de la piel. O sea, todo tejido que nosotros encontremos que esté afectado, muy probablemente sea necesario tener que estudiarlo. Otro de los estudios que vamos a pedir seguramente es la tomografía o el PET, que son los estudios de imágenes para ver en qué situación está la enfermedad. Es para ver qué órganos están afectados.
Dentro del estudio del paciente con linfoma, nosotros analizamos lo que es el performance status. El performance, nosotros usamos un sistema que es el ECOG, que es para ver cómo se encuentra el paciente, digamos, clínicamente. Entonces nosotros nos fijamos si el paciente tiene una vida normal, si está sintomático y lo mismo puede llegar a cumplir con sus actividades, si se pasa mucho tiempo en cama, si está postrado. Entonces en base a eso nosotros le ponemos un puntaje. Se hacen laboratorios de rutina completa, se piden las serologías virales, y pedimos la tomografía o el PET y la biopsia ósea con la punción aspiración de médula ósea. Durante el tratamiento o previo al tratamiento, si tenemos tiempo, lo ideal es hacer estos controles que yo les voy a nombrar, porque bueno, después hay que realizar drogas que pueden llevar, digamos, tener toxicidades, y idealmente es tener al paciente en condiciones en todo sentido antes de largar con la quimioterapia. Nosotros siempre pedimos un ecocardiograma Doppler, que es para evaluar la función cardíaca y ver si tenemos que, digamos, ajustar las dosis de la medicación en base a la función cardíaca. Pedimos control y seguimiento por odontología, que es fundamental, tener una buena salud bucal. La valoración y seguimiento por cuidados paliativos si es necesario, si es un paciente que está con mucho dolor, bueno, ahí cuidados paliativos nos va a tener que ayudar con el paciente para paliar los síntomas que tenga. Por supuesto, si es un paciente diabético, lo tendrá que ver diabetología. Si tenemos un paciente con alguna alteración renal, lo verá nefrología. Infectología siempre trabaja con nosotros, apoyándonos. Clínica médica en caso de necesidad, pero la mayoría de las veces son pacientes que nosotros tenemos en seguimiento con clínica médica. Bueno, en salud pública, nuestros aliados son los trabajadores sociales, que nos ayudan con la entrevista y para conseguir la medicación. Y bueno, y otra de las cosas que es muy importante es realizar anticoncepción en edades fértiles y preservar la fertilidad si fuera necesario. Bueno, ¿qué es la estadificación del linfoma? Nosotros, para estadificar, la estadificación es un método que tenemos para ver cuánto se ha expandido la enfermedad en el cuerpo. Nosotros utilizamos la estadificación para elegir el tratamiento adecuado para el paciente. ¿Hay algunos micrófonos prendidos? Si pueden apagarlos. Tenemos la clasificación en Arbor, es la que se utilizó históricamente, que en el año 2014 se actualizó con una clasificación que se llama la clasificación de Lugano. En realidad yo no quiero generarles, digamos, conflictos con esto. Yo les voy a explicar los puntos principales de lo que nosotros nos fijamos, y para que ustedes puedan entenderlo fácilmente. El linfoma se estadifica en grosso modo en 4 grados, que nosotros nos fijamos si los grupos ganglionares que están afectados, y si tiene síntomas B o no tiene síntomas B. Tenemos que en el estadio 1 hay solo una región ganglionar afectada, en el estadio 2 tenemos 2 o más regiones afectadas, pero del mismo lado del diafragma. En el estadio 3 va a haber afección a ambos lados del diafragma, y en el 4 es cuando ya se afectan, digamos, otros órganos que no forman parte del sistema linfático. Entonces nosotros ponemos 1, 2, 3 o 4 en base a cuál es la afección, y A o B si está acompañado de estos síntomas que yo les explicaba recién,
que es la sudoración profusa, la fiebre o la pérdida de peso. Nosotros tenemos índices que también es para evaluar el riesgo del paciente. En el linfoma no Hodgkin tenemos un índice pronóstico internacional que se llama IPI, y que dependiendo el tipo de linfoma no Hodgkin que sea, se va adaptando, se adapta y se tienen en cuenta algunas otras cosas. Por ejemplo, en el manto se adapta, en el linfoma folicular se adapta, pero bueno, es como para que ustedes sepan que esto existe y que nosotros lo tenemos en cuenta como factor de riesgo. Bueno, el IPI tiene en cuenta la edad, el estadio de la enfermedad, la LDH, que es un valor de laboratorio, los sitios extranodales que están comprometidos, y el performance, que es esto que yo les explicaba recién, con esta escalita que nosotros usamos que se llama ECOG, para ver en qué situación está el paciente. Con el linfoma de Hodgkin pasa más o menos lo mismo, se tiene en cuenta la clasificación esta por estadios que acabo de explicarles, y hay otros factores pronósticos que se utilizan, que es como el tamaño de la masa mediastinal, o sea, aquel paciente que tenga un compromiso a nivel del mediastino en el tórax, se tiene en cuenta el tamaño de esa lesión, la edad, la eritrocimentación, que es un valor del laboratorio también, y las áreas nodales comprometidas. ¿Cómo tratamos el linfoma? Existen distintas formas de tratar el linfoma. Muchas veces hay linfomas que son los linfomas indolentes, los de bajo grado, que son los que crecen de a poco, con un crecimiento lento, que muchas veces no necesitan ni siquiera tratamiento. Simplemente es mirarlos y observarlos y controlarlos para definir en qué momento oportuno es el que uno puede tratarlos o no. En cambio, los linfomas de crecimiento mucho más agresivo, esos van a necesitar tratamiento inmediatamente. Los pacientes con linfoma que requieran tratamiento pueden recibir quimioterapias, inmunoterapia, radioterapia, inclusive trasplante de médula ósea. El tratamiento del linfoma en Hodgkin estándar en el mundo entero es el esquema CHOP, que se utilizan drogas que son, digamos, como estándar, es el esquema de elección. Si nosotros vemos en la biopsia que se le hace al ganglio que la célula que compromete y que es la que está generando el linfoma es un linfocito B, o sea que tiene un marcador en el celular que se llama CD20, nosotros podemos usar una droga que se llama rituximab, que es un anticuerpo monoclonal contra este marcador, que es, digamos, cambió rotundamente digamos, el riesgo de la enfermedad, y se han visto que, bueno, esta droga como que cambió el pronóstico de la enfermedad. En el linfoma no Hodgkin, el paciente después de realizar la quimioterapia puede llegar a requerir radioterapia o no, dependiendo si las lesiones eran, digamos, de un tamaño bulky, como le decimos nosotros, que son grandes masas o no. Algunos linfomas no Hodgkin, como por ejemplo el folicular o el manto, nosotros hacemos un tratamiento luego de finalizado el tratamiento inicial, que se llama mantenimiento, y que es con rituximab. En el linfoma de Hodgkin, los tratamientos estándar a nivel mundial también son estas quimioterapias que se llaman ABVD o BICOP, y se le puede sumar o no la radioterapia. Tenemos esquemas de quimioterapias múltiples para rescatar a los pacientes recaídos, y siempre está el trasplante autólogo de médula ósea, que lo podemos utilizar en enfermedades muy agresivas para consolidar la primera línea de tratamiento, o cuando llevamos al paciente, cuando lo rescatamos de una recaída,
para consolidar esta segunda remisión y así brindarle un pronóstico más favorable. Hay muchísimas nuevas drogas en el mercado que se están utilizando para los linfomas, como el brentuximab, nivolumab, obinutuzumab, pembrolizumab, ibrutinib, bortezomib, lenalidomida, bendamustina, venetoclax, que han cambiado también mucho el pronóstico de aquellos pacientes recaídos en varias oportunidades. Uy, perdón. Ahí estamos. ¿Cómo se continúa luego del tratamiento inicial? Bueno, el paciente, por supuesto, va a quedar en controles permanentes con su médico hematólogo. En la práctica clínica, nosotros lo que hacemos es utilizar la tomografía al inicio, a la mitad del tratamiento y al final, y luego hasta completar los 5 años de controles, nosotros lo hacemos anualmente. Algunos grupos realizan en el segundo y en el tercer año tomografía cada 6 meses, pero básicamente se hace al inicio de la enfermedad, a la mitad del tratamiento y al final, y después ese primer año y segundo año probablemente cada 6 meses, y ya de forma anual en el seguimiento hasta los 5 años. El control clínico en el consultorio, digamos, la consulta clínica, donde uno lo cita al paciente para control, se fija si tiene síntomas, en qué situación está, porque estos controles son tan importantes para ver realmente si hay algún síntoma que nos pueda orientar a una recaída o algún síntoma de algún tipo de toxicidad de drogas. Entonces, siempre es importante respetarlos. Entre el segundo y el tercer año es cada 3 meses en el linfoma no Hodgkin, el cuarto y quinto año cada 4 o 6 meses, y luego anual. En el linfoma de Hodgkin, cada 4 meses en los primeros 2 años, y luego cada 6 meses hasta el quinto año, y luego anual. El otro estudio de imágenes que se está utilizando mucho es el PET scan, que realmente, digamos, en el linfoma de Hodgkin, idealmente es tener un PET basal, o sea, de inicio, cuando se diagnostica la enfermedad, antes de empezar el tratamiento, y mínimo tener un PET al final del tratamiento. Se está utilizando un PET interino, que es a los 2 meses de quimioterapia, que esto permite evaluar la retirada, el tipo de respuesta que está teniendo el paciente, para ver si se puede retirar la bleomicina de la quimioterapia, o de realizar inclusive en los estadios más tempranos de la enfermedad menos ciclos de quimioterapia. Y bueno, ¿qué sucede si el linfoma vuelve a aparecer? Dependiendo del tipo de linfoma y de otras variables, por ejemplo, el tipo de recaída, el número de recaída, en qué momento de la enfermedad recae, si está recaído, digamos, muy cerquita de haber finalizado la quimio, o realmente durante el tratamiento mismo no vemos respuesta, siempre es posible pensar en alguna otra línea de quimioterapia. Hay siempre posibilidades de rescatar al paciente, que se lo puede hacer con quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia inclusive, y siempre pensando que podemos utilizar en algunos casos el trasplante de médula ósea. A largo plazo, esto es algo muy importante que se debe tener en cuenta, que es el control de las toxicidades tardías por el tratamiento. El linfoma es una enfermedad que tiene una alta tasa de curabilidad, entonces los pacientes son pacientes que tienen largas sobrevidas. Entonces nosotros tenemos que pensar en que puede haber efectos a largo plazo de los tratamientos que estamos instaurando. Entonces tenemos que hacer controles de estas toxicidades. Estos controles tienen que ser hematológicos, en neumonología, porque puede haber toxicidades a nivel pulmonar, con el cardiólogo por las toxicidades cardíacas, infecciosos porque muchas veces quedan
como la inmunidad un poco alterada, neoplásicos por la probabilidad de aparición de nuevas, de segundas neoplasias, neurológicos y alteraciones que puede haber en la fertilidad y psiquiátricos. Bueno, y con eso, esa ya era la última diapositiva, así que ya acá termina la charla. Muchísimas gracias, doctora Mariana. Me quedé preocupada con el tema de lo psiquiátrico. Ah, bueno, no es un dato menor. Por eso. Bueno, hay algunas preguntas. Acá en Zoom, Irina Castosa dice, tuve linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario nodular. ¿Hasta dónde es uno de los menos frecuentes? Quisiera saber más qué características tiene el linfocitario nodular. Bueno, es uno de los linfomas de Hodgkin, que es el menos frecuente, y ¿cómo se llama? Tiene características de células B, muchas veces se lo puede tratar inclusive hasta con rituximab, y en líneas generales tiene un buen pronóstico. Buenísimo. Después Sonia por Facebook dice, la estoy escuchando doctora, soy del interior de la provincia de Buenos Aires, el linfoma no Hodgkin de células B grandes postgerminal es el que tengo localizado en el cuello. Es en el único lugar. Mi pregunta es, ¿tiene cura? Bueno, yo lo que le digo siempre a mis pacientes, uno encara el tratamiento y el diagnóstico del linfoma pensando que lo vas a curar al paciente. Yo creo, o por lo menos a lo mejor yo soy muy optimista, pero creo que uno tiene que pensar que hay tratamiento y que, digamos, el gran porcentaje de pacientes suele andar bien, y si tenés la mala suerte de tener una recaída, tenés posibilidades de tratamientos para hacer. Entonces yo creo que, no conozco bien el caso, pero le diría que encare el tratamiento siendo optimista. Seguro. Bueno, Lógicamente son enfermedades de alto grado, el linfoma de células grandes, ¿no es cierto? Es una enfermedad de alto grado, es agresiva, pero bueno, ella está con un estadio inicial, o sea, un estadio bajo, entonces, bueno, creo que hay que pensar que puede andar bien. sí, aparte, bueno, yo siempre cuento mi caso, que hace 20 años fui diagnosticada en linfoma folicular estadio 2, y bueno, mi médico me dijo que casi seguro que antes de los 5 años recaía, tuve 10 años puesto un catéter esperando la recaída, y ahora se cumplen los 20 años y nunca recaí. Claro. Estamos, así que sí, hay que pensar en positivo. ¿Sí? Bueno, Sonia dice, la estoy escuchando, doctor. Ah, no, ya lo dije. Muy buena explicación, doctora. Yo pasé por esos síntomas y la verdad que no me explicaron tan puntual como usted. Muchas gracias. Y bueno, están escuchando desde Viña del Mar en Chile. Y yo no tengo ninguno. No sé si vos, Mariana, pudiste ver otro más. Sí, acá en Zoom están haciendo Zoom. preguntas. Bueno, Guillermo Gil dice, excelente ponencia, Mariana, muy clara. Ese es un familiar, no sé si se dieron cuenta. Un fan. Un fan, sí. Gladys Estranges dice, quería saber si a nivel articular puede traer alguna consecuencia degenerativa el tratamiento de quimioterapia en linfoma de Hodgkin. Tendría que investigar, no quiero decir nada para no te sé decir. Sí, a ver, la quimioterapia cuando uno lo hace realmente da síntomas constitucionales generales, que el paciente se siente con un estado gripal, no se siente bien, puede claramente tener dolores articulares, sentirse muy decaído. Yo no sé si a Gladys le estará pasando algo en particular o tendrá alguna patología asociada, pero no sé si por el tratamiento puntualmente decir que puede llegar a tener algún problema degenerativo. Bueno, después Irina Castosa dice, ¿podría contarnos un poco sobre la donación voluntaria de médula ósea?
Y después dice, la ley Justina significó un gran avance en lo que es la donación de órganos, pero ¿qué pasa con aquellos que dependen de un trasplante de médula? Bueno, en realidad todos podemos ser donantes de médula ósea, solo tenemos que ir a un banco de sangre, y creo que estén, por supuesto, como asociados, ligados al INCUCAI, que no son todos. Acá en Córdoba está, bueno, el Banco de la Provincia, el Hospital Privado, y creo que la Fundación, que son los lugares para ir a donar sangre, porque creo que tenés que hacer una donación voluntaria de una unidad de sangre, y te toman la muestra para hacer el análisis para la donación de médula ósea. Y uno ya empieza a ser parte de, a nivel mundial, de los datos. Los datos de uno empiezan a estar en el banco mundial. O sea, a nosotros nos pueden, si uno es donante acá, te pueden llamar para una médula, para donar médula, por ejemplo, qué sé yo, en Alemania, y uno pasa a ser donante. Eso, bueno, después es todo un procedimiento. Si uno necesita un trasplante alogénico de médula ósea, ¿qué significa? Que necesitas la médula de un donante que no sea familiar. Se hace una búsqueda internacional a través del INCUCAI, se ponen los datos del paciente y se hace la búsqueda, el INCUCAI busca los posibles donantes, y bueno, el procedimiento es algo que se encarga el INCUCAI de buscarlo. Pero yo creo que la ley Justina no tiene nada que ver con la donación de Me parece médula que es ósea. para órganos sólidos, me parece que sí. Claro, sí, para donantes, sí. Uh-huh. Después la nutrición, hay comidas que no podemos comer, tengo un linfoma no-Hodgkin folicular, estadio 3, lo pregunta Andrea González de Salta. Está en tratamiento, por lo que veo, de un linfoma Sí, lo que folicular. nosotros sugerimos muchas veces es tener, bueno, obviamente tratar de no tener ingestas de comidas de lugares inadecuados, que uno no sepa la procedencia, tratar de comer, digamos, lo más saludable que se pueda, y que durante la quimioterapia se trate de comer a lo mejor cocido, que se trate de tener cuidado con lo que es las verduras crudas, las frutas crudas, no comer carnes crudas, de manipulación cruda, ¿no es cierto? Como por ejemplo, qué sé yo, las empanadas árabes que las cocinan con limón, ¿me entendés? Bueno, tener ese tipo de cuidados. A lo mejor uno trata de pedirle al paciente que no come embutidos, bueno, tratar de tener una alimentación lo más saludable que se pueda, mantener la cadena de frío con los lácteos, ¿no es cierto? O sea, tener ese tipo de cuidados, que si vas a comprar, qué sé yo, leche o yogur, no los compres en cualquier lado, que no vayan a desconectar las heladeras a la noche, y vos te estás llevando una cosa que está en malas condiciones. Esos son los cuidados que a lo mejor uno le pide al paciente, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta un poco complicada. Bueno. Mi hermano tiene un linfoma de Hodgkin estadio 4 y tiene base de esquizofrenia. Luego de una primera línea de ABVD, terminando las últimas 4 sesiones con brentuximab, que bueno, les costó mucho conseguirlo, el PET dio bastante mal, ahora tiene que realizar un autotrasplante de médula, pero con su primer quimioterapia en Favaloro para bajar la escala de Bill 5, tuvo un episodio psiquiátrico y no sabemos si podrá realizar el autotrasplante. ¿Hay opciones intermedias? Bueno, qué difícil. Es difícil. Sí, es difícil poder contestar esa pregunta. Es un paciente que ya está, no sé si será una primera línea, pero ya está usando brentuximab. Supongo que debe ser una primera línea, porque con estos protocolos nuevos que permiten incluir el brentuximab en las primeras líneas, que mejoran, ¿no es cierto?, la sobrevida. Bueno, es como que a él se le corta como una línea de tratamiento, por decirlo de alguna manera. Yo creo que si él no tuvo respuesta, la mejor opción para él es un rescate y el autotrasplante, sin lugar a dudas.
realmente con él va a haber que trabajar un equipo interdisciplinario importante, con médicos clínicos, psiquiatras, hematólogos, para darle una opción, ¿no es cierto? Hay drogas que se pueden usar en vez del trasplante, pero seguramente yo creo que lo que más lo va a beneficiar a él es un rescate y un autotrasplante, sí, sin lugar a dudas. Bueno, Eduardo Lima pregunta si el rituximab existe por goteo a la vena y otro inyectable subcutáneo. Mi pregunta es si ambos son eficientes. Sí, es exacto. O sea, a ver, ahí, dependiendo del tipo de linfoma que uno vaya a tratar, por supuesto que el rituximab subcutáneo es eficiente y se usa, pero en los goteos, cuando a lo mejor uno trata a los pacientes con linfomas de alto grado, que se usa el R-CHOP, no usa subcutáneo, se usa el estándar, el endovenoso. Y probablemente para los mantenimientos, en los linfomas foliculares, por ejemplo, en los linfomas del manto, uno ya puede pensar en usar el subcutáneo. Bien. Bueno, Jimena dice, bueno, muchas gracias por la información. Quisiera saber si es posible que el linfoma se dé en parte del recto y el colon. Tengo un diagnóstico de linfoma no Hodgkin, pero el tumor está en el recto. No Sí. tengo otro síntoma más que la pérdida de peso. Y lo de recto, la molestia es al sentarse y la incontinencia fecal. Sí, ¿Puede ser? sí, totalmente puede ser. Ah, Sí, sí, sí. Sabemos que el linfoma puede afectar el tubo digestivo. Tenemos los linfomas marginales gástricos, tenemos los linfomas foliculares duodenales, los linfomas no Hodgkin pueden afectar el tubo digestivo. Yo he tenido pacientes con linfomas anales y han andado muy bien. ¿Sí? mira, y a ver, creo que había una más acá. Bueno, hay una chica que ya había preguntado antes, dice que tuvo 2 abortos espontáneos después de 5 y 6 años de terminar el tratamiento. ¿Será que me afectó la fertilidad? Ya tiene una nena de 6 años. No se Yo sabe. no le adjudicaría, bueno, a ver, más o menos el 4% de los abortos recurrentes se les puede dar una causa a lo mejor hematológica pensando en trombofilias, ¿no es cierto? El resto son todas de otro tipo de origen, que pueden llegar a ser mutaciones a nivel del embrión, alteraciones genéticas. Bueno, ella, ¿cuántos abortos dice que tuvo? 2. Yo tuve 2 abortos espontáneos muchos años antes que tener el linfoma. Y después tuve 2 hijos, Por ¿no? eso, o sea, yo creo que en realidad, bueno, ella tiene que en todo caso estudiarse con alguien que haga alto grado y con un genetista y descartar otro tipo de causas. Claro. Pero si ella tuviera, a ver, un problema de fertilidad en sí, ella embarazada queda embarazada. Lo que no logra es Claro, mantener el embarazo. Entonces habría que ver cuál es el motivo por el cual ella aborta. claro. Ujú. Bueno, después acá la última creo que es, yo tengo menopausia precoz, post trasplante de médula, ¿hay posibilidad de que vuelva a, o sea, que vuelva a tener menstruaciones? No Pregunta. creo. No creo, porque muchas veces se producen estos trastornos eh, secundarios a los tratamientos oncológicos y bueno, no, es muy raro, a lo mejor ella puede llegar a tener menstruaciones, pero no significa que ella tenga un ciclo ovulatorio normal. Claro. Ella ya tiene una falla ovárica, entonces, bueno, debería consultar con su ginecólogo y con su médico hematólogo a ver si le permiten hacer un tratamiento de reemplazo hormonal. Ella es muy joven, ¿cuántos años tiene? No me lo dice, tiene una nena de 6 años, así que tiene Debe que ser ser re joven. joven, re joven. Sí. Sí, Bueno, lo ideal sería un tratamiento de reemplazo hormonal, si pudiera hacerlo. Hay que ver si tiene contraindicaciones para hacerlo, ¿no? y Eduardo, que antes había preguntado si era lo mismo el rituximab endovenoso, ¿recomiendas altas dosis de vitamina C endovenosa? No sé para qué.
Claro, no sé por qué. 33 años tiene la chica de los abortos espontáneos. Claro, ella, pobre, sí, ha hecho una menopausia precoz por los tratamientos. Ujú. Vitamina C dice que para Sí, pacientes con linfoma folicular, me está preguntando. sé que hay terapias alternativas que yo he escuchado que hay a lo mejor ¿Sí? médicos que hacen con vitamina C. Yo no puedo, yo soy como muy ortodoxa en la medicina convencional. No digo que esté mal tomar vitaminas o que se pueda recurrir a otras terapias. Yo creo que cualquier cosa que sume está buenísimo, sin dejar el tratamiento Claro, convencional. perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto. Si suma, bienvenido sea, allá vamos, pero sin abandonar el tratamiento convencional. Eso Perfecto. es clave, Sí, es lo más importante. Bueno, totalmente. después son felicitaciones y agradecimientos, que la charla fue muy, muy clara. La verdad que sí, Mariana, muchísimas gracias. No, Siempre por tus favor. charlas son muy claras, así que te agradecemos muchísimo. Y bueno, te vamos a convocar próximamente para otra charla, si estás Acá dispuesta. estamos. Ojalá que el año que viene podamos hacer el Día Mundial en Córdoba. Ojalá, ojalá que se pueda hacer en Córdoba, en serio, Sí, sí. sí. Bueno, y gracias Bueno, a ustedes por convocarme siempre, y yo siempre admirada del trabajo que ustedes hacen. Es admirable y gracias. desinteresado, con amor, así que realmente gracias a ustedes por la ayuda que siempre nos brindan con los pacientes. Muchas gracias, Mariana. Y No, muchas por gracias a todos. Este video va a estar en Facebook, así que lo vamos a ir, va a quedar fijo para los que no pudieron entrar hoy. Muchas gracias. gracias, gracias a Buenas todos. tardes. Buenas tardes. Chau chicos, nos vemos. Ah, y recuerden que el lunes está la charla de apoyo emocional con Mariana Godoy, con la licenciada Mariana Godoy, que está aquí, a las 6 de la tarde. Así que también los esperamos. Hasta el lunes. Hasta Chau, luego. nos vemos. Gracias a ustedes.